Mi familia ama a mi hermano. A mí me ignoran. Así que cuando necesitó ayuda, lo dejé hundirse. Siempre he sido el segundo en todo dentro de mi familia. Ni el favorito, ni el hijo brillante. Solo Raquel, el contable. Mi hermano Mateo, en cambio, siempre ha sido el ojito derecho de mis padres. Cuando éramos críos, a Mateo le compraban la bici nueva y yo me quedaba con la suya, usada. En los cumpleaños, él recibía consolas de videojuegos carísimas, y yo, libros o ropa. En el instituto, mis padres iban a todos y cada uno de los partidos de fútbol de Mateo, pero solo asistieron a una de mis competiciones DECA, la final, que gané, por cierto. Y aún así, se pasaron la mitad del tiempo diciendo lo orgulloso que estaría Mateo. El testamento del abuelo fue la guinda de toda una vida de favoritismos. A Mateo le tocó el chalet de 4 habitaciones en una zona bien de Valencia, y a mí, el piso modesto de 2 habitaciones en las afueras. Recuerdo que una vez escuché a mi madre suplicándole al abuelo que le dejara la casa grande a Mateo. Ella nunca supo que yo estaba oyendo. «Papá, por favor», le decía. «Mateo va a tener familia. Necesita espacio. Raquel se apañará con el piso más pequeño». Nunca me quejé de todo eso. ¿Para qué? En nuestra familia, Mateo era la prioridad. Era así y punto. Así que no me sorprendió cuando, en una de nuestras cenas familiares mensuales, Mateo y su mujer, Lucía, se aclararon la garganta de forma exagerada y anunciaron que tenían una gran noticia. «Hemos decidido vender la casa», dijo Mateo, con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Casi me atraganto con el agua. «Vamos a invertir en una oportunidad increíble», añadió Lucía, dando saltitos en la silla de la emoción. «Un amigo de Mateo, Iván, está montando un proyecto de negocio alucinante, y vamos a entrar desde el principio». Mis padres aplaudieron, encantados. «¡Ay, qué maravilla!», exclamó mi madre. «¿Y de qué va ese negocio?» «Es complicado», respondió Mateo, quitándole importancia con un gesto de la mano. «Iván está lanzando una plataforma tecnológica que conecta inversores con startups. Va a revolucionar el mundo del capital riesgo. Vamos a ganar una pasta. Iván calcula un retorno del 300% en el primer año», añadió Lucía. «¿Un 300%? Repetí, dejando el tenedor sobre el plato. «Eso suena raro. Mirad, tenéis 2 niños pequeños. Martina tiene 5 años y Nico acaba de cumplir 3. ¿Estáis seguros de que vender la casa es la mejor opción? ¿No sería mejor invertir una parte de vuestros ahorros?» La temperatura de la sala bajó de golpe como 10 grados. Lucía soltó una carcajada, y Mateo me miró con esa sonrisita condescendiente que conocía de toda la vida. «Raquel», dijo despacio, como si le hablara a un crío. «Sé que lo dices con buena intención, pero estudié finanzas en la Universidad Autónoma de Madrid. Tú eres contable, con cursillos de FP y poco más. Creo que entiendo un poco mejor que tú cómo va esto del emprendimiento». Me mordí la lengua. Claro que Mateo nunca menciona que apenas logró terminar la carrera, mientras que yo me gradué con honores y me han ascendido 2 veces en 5 años en la asesoría donde trabajo. Además, siguió, el abuelo me dejó la casa grande por algo. Siempre supo que tenía cabeza para los negocios. Esta es justo la clase de oportunidad que él querría que aprovechase. Podría haberle dicho en ese momento que el abuelo solo le dejó la casa porque mamá se lo pidió casi de rodillas. Podría haber señalado que el abuelo, que construyó su pequeño patrimonio con años de ahorro y decisiones prudentes, se habría horrorizado al saber que Mateo iba a vender la casa para meterlo todo en una startup sin pies ni cabeza. Podría haber recordado que Iván ya había fracasado con 3 proyectos distintos en los últimos 5 años. Pero ¿para qué me iba a molestar? Mateo ya era adulto. Él y Lucía habían tomado su decisión y, sinceramente, después de toda una vida siendo el segundo plato, no me sentía con muchas ganas de salvarle de sí mismo. «Tienes razón», dije, dándole otro sorbo al agua. «Es vuestra decisión». Mamá le sonrió con orgullo a Mateo. «Estamos tan orgullosos de ti por dar este paso», dijo. «Hace falta valor para lanzarse a una oportunidad así». Papá asintió. «Tu abuelo también estaría orgulloso». Durante el resto de la cena, Mateo y Lucía no pararon de hablar sobre todo lo que iban a hacer con su nueva fortuna. Viajarían por el mundo, comprarían una casa de vacaciones, pondrían a los niños en un colegio privado. Yo me quedé callado, asintiendo y sonriendo cuando tocaba. Mientras tanto, repasaba mentalmente mis planes para reformar mi humilde piso. Llevaba meses renovándolo habitación por habitación, con dinero ahorrado de mi aburrido trabajo de contable. El mes pasado había terminado la cocina. Lo siguiente era el baño. 3 meses después de aquella cena fatídica, estaba en mi baño recién reformado, disfrutando de una ducha caliente bajo la alcachofa tipo lluvia, cuando mi móvil empezó a vibrar sin parar. Al principio lo ignoré, pero tras la 5ª llamada seguida,
Apagué el agua a regañadientes y me envolví en una toalla. 6 llamadas perdidas de mamá. Mala señal. La llamé de inmediato, con el agua todavía goteando en el suelo. «Raquel, menos mal», contestó mamá, con la voz tensa. «¿Puedes venir a casa? Es por Mateo». 1 hora más tarde, aparqué en la entrada de casa de mis padres y noté algo raro enseguida. Una montaña de maletas y cajas apiladas en el porche. Ni siquiera me dio tiempo a tocar el timbre. La puerta se abrió de golpe y casi me tiran al suelo Martina y Nico, que se me lanzaron a las piernas. «Tito, Raquel», gritó Martina. «Nos vamos a quedar con los abuelos». Levanté la vista y vi a mamá en la puerta, con la cara cansada y ojerosa. Detrás de ella, Mateo caminaba de un lado a otro con el móvil en la oreja, mientras Lucía estaba en el sofá, mirando fijamente su portátil. «¿Qué ha pasado?», pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Mamá me hizo pasar y cerró la puerta. «Mateo y Lucía han tenido que dejar el piso», susurró. «El alquiler era demasiado». «Ah, ya se habían fundido el dinero de la casa». Después de vender el chalet, Mateo y Lucía se compraron un Porsche 911 rojo brillante, totalmente absurdo para una familia con 2 niños pequeños. Luego alquilaron un piso de lujo en el centro de Valencia. Y Mateo dejó su trabajo fijo en el banco para centrarse en la inversión. Metieron unos 500.000 euros en el negocio de Iván y se gastaron los otros 100.000 en el coche y unas vacaciones de lujo en las Maldivas, dejando a los niños con mis padres durante 3 semanas. «Iván dice que el primer trimestre siempre es lento», dijo Mateo en voz alta al colgar. Forzó una sonrisa. «Pero esto va a despegar en cualquier momento». Fui a la cocina a por un vaso de agua y papá me siguió. «¿Tan mal está la cosa?», le pregunté en voz baja. Papá suspiró, pasándose la mano por el poco pelo que le quedaba. «Se lo han fundido todo. El piso costaba 4.000 al mes. La letra del coche, otros 1.500. No podían seguir el ritmo. ¿Y la inversión?». La expresión de papá se volvió aún más seria. «Iván sigue diciendo que están a punto de lograr algo grande», pero negó con la cabeza. «Tengo un mal presentimiento». Durante las semanas siguientes, observé desde lejos cómo Mateo hacía lo imposible por encontrar trabajo. Al final aceptó un puesto en un concesionario, un bajón considerable comparado con su antiguo cargo en el banco, pero al menos era algo. Mientras tanto, Lucía intentaba mantener el tipo, subiendo fotos cuidadosamente seleccionadas en redes sociales para que pareciera que todo iba de maravilla. Pero no estaba todo bien. La casa modesta de jubilación de mis padres no estaba pensada para 6 personas. Una noche, mamá me llamó, sonando completamente agotada. «Raquel, cariño, me da apuro pedirte esto». «Pero», dudó, «estamos teniendo dificultades con la compra, con tantas bocas extra que alimentar». Ya me imaginaba por dónde iba. «¿Cuánto necesitáis, mamá?» «Cualquier cosa ayuda», respondió rápido. «Este mes vamos justos, nada más». Le prometí hacer una transferencia enseguida. Decidí mandar 600 euros. Suficiente para ayudar, pero sin que me descuadrara el presupuesto. Cuando le dije la cantidad, me lo agradeció muchísimo, aunque noté ese matiz de decepción en su voz. Estaba claro que esperaba más. Al mes siguiente, llegó otra llamada, y luego otra. La transferencia de 600 euros se convirtió en algo habitual. No me molestaba ayudar, de verdad, pero no podía evitar notar que Mateo y Lucía seguían manteniendo el Porsche, a pesar de sus supuestos apuros económicos. Prioridades, supongo. Una noche fui al cumpleaños de mi prima Berta. Era un descanso bienvenido del drama familiar, o eso creía, hasta que mi tía Patricia me acorraló junto a la mesa de los postres. Aquel sábado por la mañana llovía, no un aguacero fuerte, de esos que arrasan con todo, sino una llovizna fina, constante, como si el cielo también estuviera cansado. Había decidido quedarme en casa. Era uno de esos días donde no quería hablar con nadie, ni mirar el móvil, ni hacer nada que no fuese estar conmigo misma. Estaba organizando cajas antiguas en el trastero del piso. Habían pasado meses desde que me mudé, pero todavía quedaban restos del abuelo en rincones que no había explorado del todo. Entre una pila de carpetas con facturas viejas, papeles sin importancia y un par de álbumes, encontré una caja pequeña, de madera oscura, cerrada con una trabilla metálica. La reconocí al instante. El abuelo la tenía siempre encima del armario de su dormitorio. Cuando era niña, me dijo que ahí guardaba cosas importantes. Nunca supe exactamente qué, y ahora estaba en mis manos. Al abrirla, un olor a papel envejecido me golpeó la cara. Dentro había cartas, fotos y varios documentos. Uno de ellos, doblado con cuidado, llevaba en la parte superior el membrete de un notario de Valencia. Era una copia de un testamento, fechado hacía 2 años, y en él, el chalet de 4 habitaciones no figuraba a nombre de Mateo. Estaba asignado a mí.
Sentí que me faltaba el aire. Tuve que sentarme en el suelo. Seguí leyendo con manos temblorosas. Había otra hoja, escrita a mano, con la caligrafía recta del abuelo. No tenía fecha exacta, pero hablaba de mí. Decía que yo siempre había sido la constante, que él sabía que yo nunca pediría nada, pero que por eso mismo merecía más. Raquel es la única que no espera nada de nadie, y aún así está en todas partes. A ella le dejo la casa, porque sabrá cuidarla y cuidarse. La carta terminaba con una línea que me rompió por dentro. Si cambio este testamento, será por presión, no por voluntad. Guardé el papel de nuevo en la caja y cerré la tapa como si fuera a explotar. Me quedé sentada en el suelo del trastero durante largo rato, escuchando la lluvia caer sobre el tejado. Ese día no pude pensar en otra cosa. Todo tenía sentido ahora. El cambio en el testamento, 3 meses antes de que el abuelo muriera. Las palabras desesperadas de mamá. Mateo va a tener familia. Claro, nunca se trató de justicia, solo de conveniencia. Otra vez. Al día siguiente, tomé valor y fui a casa de mis padres con la caja en la mochila. Mamá estaba en la cocina, removiendo un guiso. Olía a laurel y ajo, como en mi infancia. No sabía por dónde empezar, pero no iba a callarme. «Necesito hablar contigo», dije, dejando la caja sobre la mesa. Ella me miró, desconfiada, con una ceja levantada. «¿Qué es eso?» Abrí la tapa. Saqué los papeles uno por uno y los extendí sobre la mesa. La copia del testamento original. La carta. Mamá se quedó rígida. Su cuchara seguía en el aire, flotando sobre la olla. «¿Dónde has sacado eso?», preguntó con la voz tensa. «Del trastero». El abuelo lo guardó. No dijo nada durante unos segundos. Luego dejó la cuchara en la encimera y se sentó. «Raquel, yo», suspiró. «Solo hice lo que creía mejor para todos. Mateo iba a tener una familia. Tú siempre has sido fuerte. No necesitabas una casa grande». «No se trataba de eso, mamá. Se trataba de lo que era justo». Su mirada se volvió fría. Bajó la voz. «La vida no es justa. Yo le pedí al abuelo que cambiara el testamento porque sabía que si no lo hacía, Mateo no tendría futuro. No me arrepiento». Fue como un puñetazo en el estómago, ni una pizca de remordimiento. Nada. Solo la misma lógica de siempre. Mateo primero, Raquel después. «¿Y crees que yo no tenía derecho a un futuro?», pregunté, tragándome las lágrimas. Mamá desvió la mirada. Su silencio fue la respuesta. Esa noche, me fui de su casa con la caja en la mochila y una herida que ya no dolía como antes. Esta vez no era tristeza, era rabia. Una rabia silenciosa, afilada, serena. Algo dentro de mí cambió. Decidí que iba a hacer algo con esos papeles, aunque no supiera exactamente qué todavía. No era por el chalé, era por mí, por todo lo que callé durante años, por cada vez que fingí que no me importaba. Y justo cuando pensaba que nada podía sorprenderme más, recibí un mensaje de Lucía. «¿Podemos hablar? Es sobre Mateo, y es importante». Lucía me citó en una cafetería pequeña en el centro de Valencia, cerca del Parque Gulliver. Era martes por la tarde, y llovía otra vez. Me pareció una coincidencia absurda, como si el cielo supiera que cada vez que se removía algo en mi familia, debía estar gris. Llegué unos minutos antes. Ella ya estaba allí, sentada en una mesa apartada, sin maquillaje, el pelo recogido en un moño descuidado, y una mirada perdida clavada en su taza de café. Cuando me vio, esbozó una sonrisa débil. «Gracias por venir, Raquel. ¿Qué pasa con Mateo?». Lucía respiró hondo antes de responder. «Está mal, peor de lo que te imaginas. Y no solo por el dinero». «¿Qué quieres decir?». «No se ha recuperado del golpe. De hecho, no quiere recuperarse. Sigue diciendo que lo de Iván fue mala suerte, que si no hubiesen sacado el dinero justo cuando lo hicieron, ahora estaríamos forrados. No acepta que fue una mala decisión, que fue una locura». Se frotó los ojos con los dedos, como si llevara noches sin dormir. «Raquel, te lo digo sin rodeos. No puedo más. Lo dejé porque no podía ver cómo arrastraba a los niños con él. Y ahora», hizo una pausa, «ahora quiero contarte algo que creo que necesitas saber». Me quedé en silencio. Su tono cambió. Había algo más. «¿Recuerdas cuando tu madre insistía en que Mateo tenía más necesidad porque iba a formar una familia? Lo que nadie sabe es que esa presión no fue solo por eso». Se inclinó hacia mí. «Tu madre le pidió al abuelo que le dejara la casa a Mateo, porque le prometió que tú nunca ibas a reclamar, que no te importaba». Me congelé. «¿Cómo lo sabes?». La escuché. Una vez. Hace años. Estábamos en una comida familiar, y Mateo se encerró en una habitación con tus padres. Yo fui detrás con los platos sucios para dejarlos en la cocina y los oí. Tu madre dijo: «Con Raquel no habrá problema. Siempre hace lo correcto. Lo aceptará». Sentí una mezcla de humillación y furia.
Esa había sido siempre mi etiqueta, la que no causa problemas, la que cede, la que traga en silencio. Lucía me tocó la mano, me sorprendió el gesto. Mira, yo sé que Mateo y yo cometimos muchos errores, pero no quiero que mis hijos paguen por eso. Y sé que tú siempre estuviste ahí, aunque nadie te lo haya dicho. Quiero que sepas que Martina habla de ti todo el tiempo. Dice que tú eres la lista de la familia, que quiere ser como tú. Tuve que tragar saliva para no llorar. ¿Y por qué me dices todo esto ahora? Porque Mateo está hundiéndose. Pero sobre todo, porque tú tienes que saber la verdad. No es justo que sigas cargando con todo sin entender por qué. Me quedé en silencio. La cabeza me daba vueltas. Las palabras de Lucía se repetían como un eco. Raquel no causará problemas. Ella aceptará. No, esta vez no. Al salir de la cafetería, el móvil vibró. Era un mensaje de mi padre. Raquel, ¿puedes pasarte esta noche? Mateo ha tenido un episodio. Está mal. No quiere ver a nadie, excepto a ti. No recuerdo haber manejado tan tensa en mi vida. Mis manos estaban rígidas sobre el volante, y cada semáforo rojo me parecía una provocación del universo. El mensaje de papá me había dejado helada. Solo quiere verte a ti. Al llegar, el ambiente de la casa era denso. Las luces estaban bajas, y el silencio no era tranquilo. Era de esos que pesan. Mamá estaba en el sofá, en bata, con los ojos hinchados. Papá me abrió la puerta sin decir palabra. Me hizo una seña para que lo siguiera hasta el dormitorio de Mateo. Está allí. No ha comido nada desde ayer. Ni ha salido. ¿Qué pasó exactamente? Papá se frotó la frente. Estaba visiblemente agotado. Discutimos. Le pregunté qué iba a hacer con su vida. Perdió los papeles. Rompió un marco de fotos. Gritó que todos lo habían abandonado. Luego se encerró y no habla con nadie. ¿Y por qué quiere hablar conmigo? Papá se encogió de hombros. No lo sé. Solo dijo tu nombre. Que si alguien podía entenderlo, eras tú. Golpeé suavemente la puerta. Silencio. Mateo, soy yo. Nada. Volví a llamar. Esta vez, la puerta se entreabrió. Lo vi sentado en el suelo apoyado contra la cama, con la mirada perdida. Tenía ojeras profundas y el pelo revuelto. Ni rastro del Mateo impecable de siempre. Entré despacio y cerré la puerta detrás de mí. Lucía me escribió. Le dije, sin rodeos. Él no reaccionó. Me dijo que no estás bien y que quieres hablar conmigo. Tardó varios segundos en alzar la vista. ¿Tú crees que la cagué, verdad? No respondí. Todo el mundo lo cree. Hasta mis hijos me miran distinto, como si supieran que soy un fracasado. No soy todo el mundo, Mateo. Sonrió con amargura. Pero sí eres la que tiene razón. Siempre la has tenido. Me senté a su lado, dejando espacio entre nosotros. ¿Por qué querías hablar conmigo? Pasó la mano por el rostro. Su voz sonó apagada. Porque ya no sé quién soy. Siempre fui el que iba a llegar lejos. El que hacía a mamá y a papá sonreír. El que iba a tener éxito. Pero ahora, no sé si alguna vez fui ese tipo. O si solo era lo que ellos necesitaban creer. Sus palabras me dolieron. No por lástima, sino porque por primera vez, Mateo parecía humano. ¿Y si nunca fui más que un niño mimado al que todos protegían para no ver la realidad? Eso es algo que tú tienes que responderte, Mateo. No yo. Me miró. Su voz tembló. ¿Sabes lo que más me jode? Que tú siempre fuiste la fuerte. Y nadie lo vio. Yo lo vi, Raquel. Siempre lo vi. Solo que nunca lo dije. Guardamos silencio unos segundos. Yo no sabía si quería escuchar eso. No sabía si quería que él se redimiera. Parte de mí, una parte rencorosa, quería verlo caer más. Pero otra parte, esa que siempre cuidó en silencio, quería que se levantara, aunque solo fuera por sus hijos. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Estoy pensando en vender el coche, buscar ayuda, empezar desde cero. Pero necesito tiempo, y no puedo quedarme aquí. Papá ya no me soporta. Mamá, bueno, tú sabes. Lo sabía. ¿Puedes quedarte conmigo unos días? Preguntó. Solo hasta que encuentre algo. Lo miré. Aquel niño mimado ahora era un hombre roto. Yo tenía cada razón para decir que no. Pero también sabía que si lo hacía, no era por él. Era por mí. Porque yo ya no era la misma Raquel de antes. Porque ahora podía elegir desde la fuerza, no desde la culpa. Solo unos días, Mateo. Y hay reglas. Asintió, aliviado. Me sentí rara. No feliz, pero sí en control. Esa noche, mientras preparaba el sofá cama para él en mi piso, pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que estaba por venir. Y justo cuando me iba a acostar, el móvil vibró con una notificación de mi banco. Había una transferencia reciente, hecha desde la cuenta de mis padres. 50 euros. En el concepto solo decía, lo siento, no podemos más. Y entonces supe que algo estaba a punto de romperse.
La transferencia de 50 euros me dejó helada. No por la cantidad, eso era lo de menos, sino por lo que significaba. Nunca antes mis padres habían devuelto ni un céntimo de los cientos de euros que les había enviado mes tras mes. Era como si hubieran tirado una bandera blanca, como si se rindieran. No dormí bien esa noche. El sofá-cama chirriaba cada vez que Mateo se movía en el salón, y aunque trataba de ignorarlo, su respiración entrecortada me decía que él tampoco dormía. Al amanecer me levanté y me preparé un café fuerte. Estaba frente a la ventana, mirando cómo la ciudad despertaba bajo una capa espesa de nubes, cuando escuché pasos a mis espaldas. ¿Puedo hacerme un café?, preguntó Mateo con voz ronca. Asentí sin girarme. Mientras el café goteaba en la cafetera, rompió el silencio. ¿Sigues ayudándolos? A veces. ¿Y ellos te lo agradecen? No hace falta que me lo agradezcan, respondí, pero incluso mientras lo decía, supe que era mentira. Él no dijo nada más, solo se quedó de pie, mirando la cafetera como si esperara una señal divina en cada gota. Luego, como si no pudiera sostenerlo más, dejó escapar. Papá va a vender su coche. Me giré. ¿Qué? Me lo dijo anoche, después de que te fuiste. Dice que no pueden seguir con los gastos, que se sienten atrapados. Hizo una pausa. ¿Raquel? Mamá está medicada. Antidepresivos. Desde hace semanas. No te lo han dicho, ¿verdad? Negué con la cabeza. Están al límite. Más de lo que dejan ver. La rabia me volvió a subir como una ola. ¿Y aún así seguían cubriéndote a ti? Mateo pareció leerme la mente. No me lo merezco, lo sé. Pero ellos me protegían porque les era más fácil que enfrentarse a ti. Fruncí el ceño. ¿A mí? Sí. Porque tú los obligas a mirarse en el espejo. Tú no les das excusas. Tú haces todo bien. Y eso los avergüenza más que mis errores. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien verbalizaba algo que yo había sentido pero nunca supe poner en palabras. Esa tarde decidí pasar por casa de mis padres. Esta vez, sin avisar. Cuando abrí la puerta con mi llave, que aún conservaba, me encontré con un escenario que no esperaba. Papá estaba en el suelo del pasillo, rodeado de papeles, con las gafas torcidas. Mamá en bata, llorando en la cocina. El caos se había instalado de forma definitiva. ¿Qué ha pasado?, pregunté, dejando el bolso a un lado. Papá me miró con los ojos vidriosos. Nos han embargado la cuenta. ¿Cómo que embargado? Un préstamo que Mateo pidió, con nuestro aval. Nunca nos dijo que había dejado de pagarlo. El estómago se me encogió. Miré a mamá, que seguía sollozando, agarrada a una taza vacía. No lo sabíamos, de verdad. Pensábamos que todo estaba bajo control. Me apoyé contra la pared. Me temblaban las piernas. Y entonces, como si todo lo anterior hubiera sido solo un prólogo, papá levantó un sobre. Y esto llegó hoy, de una tía tuya, Patricia. Lo abrí sin pensar. Era una carta breve, escrita a mano, con una frase que hizo que todo el aire saliera de mis pulmones. Raquel debe saber la verdad. Es hora de que sepa lo que su madre quiso hacer cuando se enteró de que estaba embarazada de ella. No leí la carta entera en ese momento. No podía. Solo esas pocas palabras me dejaron aturdida. Salí de casa de mis padres sin despedirme, con el sobre apretado en la mano como si me quemara. Caminé sin rumbo por las calles de Valencia, con el zumbido del tráfico de fondo y las voces de la ciudad mezclándose con mis propios pensamientos. Terminé en el viejo parque donde solía ir con el abuelo. Me senté en el banco de siempre, el que daba a la fuente. Allí, abrí la carta por completo. Raquel, sé que esto no es fácil de escuchar, pero nunca lo fue para mí tampoco. Tu madre y yo éramos muy distintas. Ella siempre fue práctica, fría a veces. Cuando se enteró de que estaba embarazada de ti, quiso interrumpir el embarazo. Yo la convencí de que no lo hiciera. Le dije que quizás ese bebé sería justo lo que ella necesitaba para cambiar, para suavizarse. Pero nunca cambió. Siempre te vio como un error que tuvo que asumir por obligación, y no por amor. Yo te quiero, sobrina, y creo que mereces saber quién eres, y quién nunca tuvo el valor de verte. Volví a leerla 3 veces. El mismo nudo en el estómago. Esa sensación de ser un borrador. Un accidente. Algo que se tolera pero no se celebra. Lloré ahí mismo, en ese banco, por una niña que creció creyendo que simplemente no era suficiente. Y ahora entendía. Nunca fue cuestión de merecer, sino de origen. Volví a casa esa noche con la carta en el bolsillo. Mateo me esperaba en el sofá, con la televisión apagada, como si supiera que algo había cambiado en mí. ¿Todo bien?, preguntó, aunque lo dijo sin convicción. No, respondí, dejándome caer en la silla. Nada está bien. Le conté lo de la carta, no para buscar consuelo, solo porque ya no quería cargar sola con más verdades a medias. Mateo me escuchó en silencio, sin interrumpir ni una vez. Al final dijo algo que no esperaba. Yo sí fui deseado.
Me lo dijeron 1000 veces. Me lo recordaban en cada cumpleaños, en cada foto. A ti te ignoraban porque no sabían cómo lidiar con el hecho de que tu existencia era una decisión que tu madre no quería tomar. Me levanté de golpe. ¿Y tú sabías eso? No con certeza, pero siempre lo intuí. Y me sentía culpable por tener todo, por ver cómo tú te hacías pequeña para no incomodar a nadie. Lo odié por un segundo, no solo por haber tenido todo lo que yo no, sino por haberse callado, por haber vivido cómodo dentro de una mentira que me aplastaba a mí. Vete, Mateo. Necesito espacio. No protestó. Empacó sus cosas en silencio y salió de mi casa esa misma noche. Los días siguientes pasaron lentos. Volví a mi rutina. Trabajo, piso, comida congelada. Pero todo se sentía distinto. Algo dentro de mí se había roto, sí, pero también algo se había despertado. Una especie de urgencia por romper el silencio, por decir por fin lo que siempre me tragué. Una noche recibí un mensaje de Lucía. Mañana es el cumpleaños de Martina. Haríamos algo pequeño en casa de mis padres. A ella le haría mucha ilusión que vinieras. Habla de ti todo el tiempo. No sabía si ir. No quería más familia. No quería más dramas. Pero algo me decía que esa niña, esa única luz limpia en todo este desastre, merecía otra cosa. Fui. La fiesta era sencilla, con globos mal colgados y una tarta de supermercado. Martina me abrazó como si no me hubiera visto en años. Durante un rato me permití sonreír, hasta que oí una voz detrás de mí. Raquel, ¿podemos hablar un momento? Me giré. Era Patricia, con otra carta en la mano. No te lo di todo. Hay algo más que debes saber. Y esta vez es sobre tu padre. Patricia me condujo fuera del salón, al pasillo de la casa de sus padres. Cerró la puerta con cuidado y me miró como si estuviera a punto de decirme algo que había cargado durante años. No quiero hacer daño, dijo con voz baja, pero ya no puedo seguir callando, no después de ver cómo te han tratado toda la vida. Me entregó la carta. Estaba amarillenta, con el papel rugoso por el paso del tiempo. Reconocí de inmediato la letra de mi padre. Era un borrador. No iba dirigida a mí, ni a nadie en particular. Un desahogo, quizás. Una confesión. No fui valiente. Lo reconozco. Cuando ella me dijo que estaba embarazada de Raquel y que no quería tenerla, sentí una mezcla de miedo y rabia. Quería a ese bebé. Lo deseaba. Pero no supe defenderla. Preferí dejar que tomara las riendas. Al final fue Patricia quien la convenció de seguir adelante. Y yo, como siempre, me mantuve al margen. Cuando nació, me prometí quererla más que a nadie, pero siempre con culpa, porque sabía que había sido un cobarde, que no luché por ella. Y cada vez que Raquel me miraba con esos ojos enormes buscando algo que no sabía darle, sentía que no merecía su amor. Sentí un frío atravesarme el pecho. Patricia me tocó el brazo con suavidad. Encontré esa carta hace años, en una caja. Nunca supe si dártela, pero después de todo lo que ha pasado, creo que mereces conocer tu historia completa. Levanté la vista. Mi tía, esa mujer que siempre había estado en segundo plano en las reuniones familiares, ahora me miraba con una ternura que no reconocía. Gracias, susurré, casi sin voz. Volví a la sala, pero ya no era la misma. Martina me seguía mostrando sus regalos, ajena a todo. Y por unos segundos quise volver a tener 5 años, a ser como ella, a creer que el amor es simple, pero no lo era. Dejé la fiesta temprano, caminé hasta casa sola. El aire de la noche me ayudaba a ordenar lo que sentía. No era dolor, exactamente. Era una claridad brutal. Ya no había dudas, ni suposiciones. Ahora lo sabía todo. Mis padres me trajeron al mundo por accidente. Mi madre me mantuvo por presión. Mi padre me quiso, pero sin valor para demostrarlo. Y Mateo me vio, pero eligió callar. Esa noche me senté en mi escritorio, con la caja del abuelo a un lado, las cartas delante y una libreta en blanco, y empecé a escribir. No sabía si era un diario, una carta, un ajuste de cuentas. Solo sabía que necesitaba vaciarlo todo. Mientras escribía, una notificación apareció en mi móvil. Era de Mateo. Lucía me ha bloqueado. No quiere saber nada de mí. Necesito verte. No tengo a nadie más. Miré el mensaje en silencio. Luego, otra notificación. Un correo electrónico, esta vez, del despacho de abogados que había manejado la herencia del abuelo. Asunto: posible nulidad del testamento. Documentación revisada. No dormí nada esa noche. Me quedé leyendo el correo del despacho una y otra vez. El abogado había revisado los documentos que envié semanas atrás, la copia del testamento anterior, la carta manuscrita del abuelo, y según él, existía base para una impugnación. Si la modificación del testamento se realizó bajo presión o influencia indebida, podría ser anulada. No es fácil, pero es posible. Volví a leer esas líneas hasta memorizarlas.
Me pasé el día en piloto automático. No presté atención en el trabajo. No respondí a mensajes, no miré las redes, solo pensaba en una cosa. ¿Qué significaría reclamar lo que era mío por derecho? ¿Era venganza? ¿Justicia? ¿O simplemente una manera de cerrar la historia? Por la noche, decidí que tenía que hablar con Mateo antes de hacer nada. No por él, por mí. Lo cité en el paseo marítimo de la Malvarrosa, al atardecer. Llegó con cara de derrota, el abrigo desaliñado, la mochila colgando de un solo hombro. Ya no quedaba ni sombra del tipo arrogante de las cenas familiares. Nos sentamos en un banco. Había niños jugando a lo lejos, una pareja paseando al perro, risas de fondo. Todo lo que yo nunca tuve con mi familia. ¿Lucía te bloqueó? Pregunté sin rodeos. Asintió, sin mirarme. Dijo que no quiere que los niños vivan rodeados de drama. Y tiene razón. ¿Y qué piensas hacer? Buscar un trabajo fijo, vender el coche, empezar a pagar mis deudas. No hay otra. ¿Y si te dijera que puedo recuperar la casa del abuelo? Eso lo hizo levantar la mirada. ¿Cómo? Puedo impugnar el testamento. Tengo pruebas de que mamá presionó al abuelo. Ya he hablado con un abogado. Su rostro se tensó. ¿Vas a demandar a nuestros padres? No estoy segura de nada todavía, pero quiero que sepas que puedo hacerlo. Y que no es por ti, es por mí. Porque estoy harta de ser la que siempre cede, la que traga, la que ayuda sin que nadie lo vea. Raquel, eso destruiría la familia. Solté una carcajada seca. ¿Cuál familia? ¿La que fingía que todo estaba bien mientras me ignoraban? Se quedó en silencio. Y por primera vez lo vi asustado. No por perder algo material, sino porque entendió que estaba dispuesta a romper el tablero. Que ya no iba a jugar su juego. No estoy pidiendo tu opinión. Solo te lo estoy diciendo. Me levanté. Y otra cosa. Si realmente quieres cambiar, empieza por decir la verdad. A todos. Por una vez en tu vida. Lo dejé allí, mirando el mar. No me giré. No hacía falta. Esa misma noche, redacté el correo que cambiaría todo. Lo envié al abogado, autorizando que iniciara el procedimiento legal para revisar la validez del testamento. 2 días después, mamá me llamó. ¿Has perdido el juicio? No, lo he recuperado. ¿Cómo puedes hacernos esto? Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hiciste por mí, mamá? Dímelo, una sola cosa. Silencio. Esto va a romper la familia, Raquel. No, la familia ya estaba rota, solo que tú no lo querías ver. Colgó sin despedirse. Al día siguiente, me llegó una citación. Mateo había hecho lo inesperado. Había pedido declarar a mi favor. Y no solo eso. Había escrito una carta, una declaración firmada y fechada, donde reconocía que la decisión del abuelo fue manipulada por mamá, que escuchó la conversación, que nunca fue idea del abuelo dejarle la casa, y la entregó personalmente al despacho de abogados. Ese mismo día, recibí una nota en el buzón de mi casa, un sobre blanco sin remitente. Dentro había una foto vieja, en blanco y negro, mi madre muy joven, con una niña en brazos, y en el reverso, escrito a mano, no era su error, era su espejo. Pasé horas mirando aquella foto. La expresión de mi madre, con apenas 20 y pocos años, no era de amor ni de ternura. Era una mezcla de resignación y vacío. Sostenía a un bebé, a mí, como quien carga con una mochila pesada en lugar de una hija. Y la frase detrás, no era su error, era su espejo. No reconocía la letra, no venía firmada, pero sabía que no era de Patricia. Esa caligrafía era más firme, más elegante, y el papel, más antiguo. Algo me decía que no era una provocación, era una verdad, una que quizás llevaba años enterrada, esperando ser descubierta. Llevé la foto al despacho del abogado por si pudiera tener algún uso en el caso. Mientras esperábamos la fecha de audiencia, la tensión en mi familia escaló como una cuerda apretándose alrededor del cuello de todos. Mamá dejó de hablarme, literalmente. Papá intentó actuar como mediador, como siempre, pero esta vez se encontró con una Raquel distinta, una que no bajaba la cabeza, una que cada vez que escuchaba un «lo hacemos por el bien de todos», respondía «no, lo hacéis por comodidad». Mateo, en cambio, se volvió más callado, casi dócil. Había empezado a trabajar en un concesionario pequeño en Alboraya, vendiendo coches de segunda mano. Nada que ver con el banco donde solía trabajar, pero lo vi más tranquilo, más real. «No me gusta verte así con ellos», me dijo una noche, cuando vino a recoger unas cosas que había dejado en mi casa. Tan cortante. No estoy siendo cortante, estoy siendo honesta. Y tú deberías haberlo sido hace años. Bajó la mirada, sin discutir. La audiencia estaba fijada para el 12 de marzo. La familia entera fue citada, incluyendo a mamá. El día del juicio, el ambiente en la sala era tenso.
como si todos estuviéramos encerrados en una caja sin oxígeno. El abogado expuso los documentos, las cartas, la primera copia del testamento, la declaración de Mateo. Cuando llegó el turno de declarar, mamá lo negó todo. Dijo que el abuelo siempre quiso lo mejor para Mateo, que no recordaba ninguna conversación de presión, que todo esto era un malentendido. Entonces el abogado sacó la carta del abuelo, la original con su letra, y la foto, con la frase detrás. El juez miró todo en silencio con los labios apretados. «Señora», dijo, «¿reconoce la letra de su padre?» «Sí», admitió después de una pausa. «¿Y esta fotografía?» «También». «¿Y sabe quién escribió esta frase?» Ella parpadeó. Algo se rompió en su rostro. «Sí», susurró. «Fue él, mi padre». «¿Y qué cree que quiso decir?» Ella tragó saliva. Que me veía en ella, en Raquel». El juez asintió y dejó que el silencio hablara durante unos segundos que parecieron minutos. Esa tarde, el veredicto no se emitió todavía. Había que esperar semanas, pero para mí la sentencia ya estaba dictada. No en papeles, en el aire, en las caras, en las verdades que ya no se podían esconder. Mamá salió de la sala sin mirarme. Papá me tocó el brazo, apenas. Mateo me acompañó hasta la salida. «Gracias por no rendirte», me dijo, con una voz que ya no sonaba arrogante. «No lo hice por ti. Lo sé, pero igual, gracias». Al llegar a casa, encontré otro sobre en mi buzón. Esta vez, había un pequeño paquete dentro. Una cajita de metal con iniciales grabadas. RG era del abuelo. Dentro había un reloj antiguo y una nota en su caligrafía. «El tiempo no cura, pero revela. Que nunca te falte tiempo para elegirte a ti». Y por primera vez en mucho tiempo, lloré, no de tristeza, sino de algo parecido a la paz. La espera del veredicto judicial duró exactamente 28 días. 28 mañanas en las que abría el correo con el estómago revuelto. 28 noches en las que repasaba cada conversación, cada documento, cada silencio de los últimos años. Durante ese mes, me desconecté casi por completo. Dejé de visitar a mis padres. Dejé de responder los mensajes familiares en el grupo de WhatsApp. Esos que seguían como si nada, hablando de recetas y fotos de los nietos. Como si no estuviéramos todos en medio de un terremoto. Mateo venía a veces. Breves visitas. Dejaba a Martina unos minutos para que me diera un abrazo, para que me enseñara sus dibujos. Ella no preguntaba por los adultos. Solo hablaba de dragones, castillos y lápices nuevos. Y en medio de todo eso, me sentía viva. Un viernes por la mañana llegó el correo. Asunto. Sentencia del tribunal. Asunto Herencia González. Lo abrí temblando. Este tribunal considera que existen indicios suficientes de coacción emocional por parte de terceros en la modificación del testamento original. Se reconoce la validez del primer testamento registrado, fechado el 16 de marzo, en el que la propiedad en cuestión se asigna a la heredera Raquel González. Leí esa frase 3 veces. Luego solté el portátil y me quedé sentada en el suelo de la cocina, sin moverme. No lloré, no grité, solo respiré. Por fin, respiré. Había ganado. Pero no sentí victoria, sentí alivio. Y después, una certeza. Esa casa, ese chalet que nunca fue mío porque me lo negaron, ya no me interesaba. Al día siguiente, llamé al abogado y le pedí que gestionara la venta. ¿Estás segura?, preguntó sorprendido. Completamente. Quiero cerrar este capítulo de una vez. Con ese dinero busqué otra casa. No una enorme, no una mansión. Una casa mía. Un lugar al sur de Valencia, cerca del mar, con un pequeño jardín y una cocina luminosa. El tipo de hogar que siempre imaginé, sin gritos, sin favoritismos, sin falsas sonrisas. Una semana antes de la mudanza, fui a ver a mis padres, por última vez. Mamá me abrió la puerta con cara cansada. Había envejecido en cuestión de meses. ¿Vienes a echarnos en cara algo más?, preguntó sin ironía. Solo derrota. No, vengo a despedirme. Papá apareció detrás de ella, en silencio. He vendido la casa, dije. Me voy a vivir fuera de Valencia. Quiero empezar desde cero. Mamá no respondió, solo se apoyó en la puerta. Os ayudé durante años. Lo hice sin quejarme, lo hice con todo lo que tenía. Pero ahora, ya no puedo cargar más con esto. Papá dio un paso hacia mí. Raquel, no entendíamos cuánto te dolía. Sí lo sabíais. Solo que no os importaba lo suficiente. No hubo gritos, no hubo dramatismo, solo la verdad, dicha con calma. Esa fue mi forma de venganza. No suplicar, no mendigar, no explotar, solo irme. Mateo me ayudó a cargar las últimas cajas en la furgoneta. Me abrazó fuerte. Ya no había rencor en sus ojos, solo una especie de respeto. Te debo más de lo que puedo pagar, dijo. No me debes nada.
pero haz algo con tu vida. Por ti y por ellos. Lo haré. Me subí al coche y por primera vez no miré atrás. En la radio sonaba una canción suave, casi imperceptible. El aire olía a sal. Mis manos estaban firmes en el volante. Ese mismo día, publiqué una foto de mi nuevo hogar en mis redes sociales. Una imagen sencilla. La entrada de la casa, unas plantas y un pie de foto. No heredé el amor, el lie, pero construí mi paz. La publicación se llenó de comentarios. Algunos de compañeros de trabajo, otros de conocidos. Incluso Lucía comentó: «Te lo mereces todo, Raquel». Pero lo que más me sorprendió fue un mensaje privado, de alguien inesperado. Era Martina. Un audio breve, su vocecita suave como un susurro. «Tita, papá dice que cuando sea mayor puedo vivir contigo si quiero, porque tú sí sabes cuidar». Y entonces, supe que había ganado algo más importante que una casa. Había ganado mi lugar. El tiempo no vuelve, pero deja cicatrices que uno aprende a reconocer con menos rabia y más claridad. Han pasado 2 años desde la sentencia. 2 años desde que decidí cerrar la puerta sin necesidad de un portazo. Mi nueva casa está lejos de todo lo que me dolía. Cerca del mar, sí, pero sobre todo, cerca de mí misma. Aprendí a vivir sola sin sentirme sola. Aprendí a ocupar espacios sin pedir permiso. Los días ya no son una lucha constante contra el ruido de una familia que nunca supo quererme bien. Ahora son simples. Y por eso mismo, hermosos. Mateo visita a veces, no con frecuencia. Pero cuando viene, viene distinto. Sin ese aire de superioridad que solía acompañarlo como una sombra. Lleva casi 1 año trabajando como jefe de ventas en el concesionario. Se ha vuelto bueno en lo suyo. Me contó una vez, entre risas, que por primera vez en su vida se siente útil sin tener que demostrar nada a nadie. Lucía y él no volvieron. Ella rehizo su vida con calma, sin exponerla en redes, sin poses. Se mudó a una casa modesta en el barrio de Patrex, más cerca del colegio de los niños. Sigue escribiéndome de vez en cuando. Sobre Martina, sobre Nico, sobre cómo Mateo ha aprendido, tarde pero a tiempo, a ser padre sin querer ser héroe. Martina, mi Martina, me llama cada domingo, a veces para contarme lo que ha aprendido en el colegio, otras solo para oír mi voz. Dice que cuando sea mayor quiere ser contable como tú, pero también escritora, porque tienes muchas historias tristes que deberían ser libros. Mis padres viven su propia soledad. No he vuelto a casa desde aquella despedida. Papá me escribe correos breves a veces, fríos, pero correctos. Mamá no me ha buscado. Supe por Patricia que toma medicación de forma constante y que rara vez sale de casa. No celebro su caída. Solo entiendo que algunos vacíos no los llena ni la verdad, solo el tiempo. Y a veces, ni eso. Patricia, por otro lado, se ha vuelto más cercana. Viene de vez en cuando con dulces que hace ella misma y me trae anécdotas antiguas del abuelo. Fue ella quien me entregó, meses después, un cuaderno viejo que el abuelo usaba como diario. Entre sus páginas encontré frases dedicadas a mí. Cosas como: Raquel siempre observa, Raquel escucha, Raquel sabe más de lo que dice. No lloré al leerlas, sonreí, porque por fin me vi a través de los ojos de alguien que sí me había visto siempre. Y yo empecé a escribir. No por venganza, no por catarsis, sino porque, como dijo Martina, las historias tristes también merecen ser contadas. Y porque, a veces, contar tu historia es el acto más poderoso de amor propio que puedes tener. Empecé con una frase: mi familia nunca me eligió, así que un día, me elegí yo. No sé si será un libro, no me importa, es mío, como mi vida ahora. Hoy, mientras riego las plantas del jardín, el teléfono suena. Es un número desconocido. Contesto: ¿Raquel González? Sí, soy yo. Le llamo del despacho Bruguera y Asociados. Queremos saber si estaría interesada en hablar sobre los derechos editoriales de un texto suyo que nos ha llegado. Creemos que tiene potencial para publicación. Cuelgo con una mezcla de nervios y sonrisa. Quizás no heredé el amor, pero heredé la verdad. Y con ella, construí algo mucho más valioso: mi lugar en el mundo. Y eso, nadie me lo puede quitar.